Hola Yasna, bienvenida. Alejandro, Charity Álvarez también, bienvenida. Yanira y Virginia, bienvenida. Victoria, Pilar también, bienvenida. Y bienvenido Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Pudiste activar tu micrófono? Hola, bien. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Eh, Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Eh, bueno, comentarles que en esta oportunidad quizás la asistencia es un poco más baja al taller porque, como ustedes sabrán, hay muchos funcionarios que tomaron este taller y estaban en las oficinas de INDAP, ¿ya? Y actualmente estamos con problemas de conexión. Yo al menos lo que me reportaron los jefes de personas regionales de la región 9, 10 y 11, en las oficinas estaban sin internet, ¿ya? Porque como estábamos con un problema de banda, o sea, con un problema de los teléfonos, de la telefonía IP, así que vamos ya a iniciar ahora el taller, pero si hay algún compañero de trabajo a través del WhatsApp para que ellos lo puedan reenviar y las personas se puedan ir conectando a través del WhatsApp también y no solamente desde el computador institucional. Así que, bien, podemos dar ya inicio a la sesión de hoy con Rodrigo. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Ustedes saben, esta actividad, esta sesión está siendo grabada para que después sea compartida una vez que finalice el ciclo. Todos tienen como bloqueada la opción de activar el micrófono. Eso es para poder mantener un orden y que no se escuchen tanto ruido ambiente. Pero igual que la primera sesión, los últimos 20 minutos los vamos a destinar a aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Así que en ese instante vamos a activar los micrófonos de todos ustedes. Bien, así que eso, cualquier duda que puedan tener, cualquier inconveniente, lo pueden escribir en el chat. Si alguno está con dificultades en la conexión, les recomendamos apagar la cámara para que eso libere un poco de banda ancha de su internet. Y nada, que disfruten la actividad y Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Andrés. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, un gusto saludarlos y continuar, ¿cierto?, con lo que empezamos el miércoles pasado, este ciclo de medicina china que tiene como intención entregarles algunas nociones básicas que los ayuden, ¿cierto?, a modificar, aunque sea un poquitito, algún hábito, ¿cierto?, que les permita nutrirse y cuidarse un poquitito más, hacerse un cariñito. Hoy día el tópico es la alimentación, algo que eh, es muy, muy, muy importante. Eh, Prácticamente, como vamos a ir viendo y como vimos también en la clase anterior, los seres humanos basamos nuestra disposición energética, ¿cierto?, desde la energía que tomamos de los alimentos, y no solamente cumplen un rol desde el punto de vista nutritivo de nuestro sistema, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, sino que también cumplen un papel muy importante en la activación de nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema defensivo.
para la medicina china eso es igual de trascendente. Entonces hoy día vamos a ver un poco la concepción que tiene la dietoterapia tradicional china, algunos tips que son que podemos aplicar en nuestra forma de alimentarnos sin generar grandes cambios, pero que tienen la posibilidad de transformarnos si somos bien constantes y conscientes de ellos. Algo que quiero recalcar antes de comenzar esta clase también, y que me parece muy importante, es que evidentemente esta es una clase que apunta, ¿cierto?, a que ustedes tengan nociones generales, a que se puedan inspirar también, que es muy importante, a tener un hábito diferente en su manera de alimentarse, pero en ningún caso reemplaza el conducto regular que debiéramos tener para modificar nuestra dieta. La base, ¿cierto?, de la medicina china, y no solamente la medicina china, sino de todas las medicinas holísticas, es la comprensión de cada individuo como un pequeño universo. Por ende, cada uno de nosotros requiere y tiene distintas necesidades en base a su naturaleza, en base a sus desequilibrios y en base a lo que quiera potenciar y a su forma de vivir. Por ende, es súper importante que cada uno tome esta información, vea cómo la puede llevar a su cotidiano, pero si quiere generar un cambio más profundo en su manera de alimentarse, evidentemente lo consulte con un profesional, con una nutricionista, con una nutrióloga, y que hay hoy en día muchas que se guían, ¿cierto?, por los conceptos también de la medicina tradicional china, o conceptos que se acercan más a una alimentación basada en plantas o más natural. Eso es muy importante. A ver, conceptos básicos. La alimentación consciente, ¿cierto?, que es la alimentación que propone la medicina china, significa de alguna forma comprender no solamente el alimento como una fuente de energía, sino también ser consciente del alcance que tiene el alimento dentro de nuestro organismo. Como yo les hablé un poquitito en la clase pasada, nosotros no solamente somos carne, ¿cierto?, no solamente somos un cuerpo físico, sino también somos un cuerpo energético. Dentro de ese campo energético, como ustedes lo pueden ver aquí en la foto, hay una porción, ¿cierto?, una porción dentro de ese campo que cumple un rol defensivo que es muy importante. Como les dije también en la clase anterior, toda patología o todo desequilibrio que viene del medio ambiente siempre busca romper el equilibrio en una primera instancia de ese plano energético, de ese lugar energético. Entonces nuestro cuerpo genera una emanación, ¿cierto?, una emanación, un campo magnético que nos permite en una primera instancia equilibrar en un plano no físico, ¿cierto?, factores medioambientales. Y eso es, y me refiero cuando hablo de factores medioambientales, a un espectro muy amplio, ¿cierto?, de energías. Pueden ser energías climatológicas como el viento, ¿cierto?, el frío, el calor, la humedad. Pueden ser emociones, ¿cierto? Pueden ser estímulos electromagnéticos, algo a los que estamos muy sometidos hoy día. Y también, evidentemente, como les dije, energías psicoemocionales, hasta las emanaciones vibracionales de los sonidos, de la música, de los colores, de los ambientes en los que nos encontramos cotidianamente. Entonces, este plano energético, este primer campo defensivo, está muy definido por la medicina china, ¿cierto? Muy definido desde dónde se alimenta, cómo se nutre, y cuál es el recorrido, ¿cierto?, de los meridianos que lo sustentan. Si se fijan en la imagen de los meridianos, en una imagen que aparecen como unos canales, son los lugares por donde circula la energía del cuerpo. Esos canales están conectados directamente con nuestros órganos. Los órganos son las unidades energéticas, ¿cierto?, físicas, que gracias a su función sustentan que nuestro campo energético se mantenga activo. Eso, de alguna manera, nos habla de la relación que hay entre lo energético y lo físico. Lo energético afecta a lo físico, y lo físico también afecta a lo energético. Hay una relación, ¿cierto?, simbiótica entre ellos. El alimento, chicos, aquí, y eso es muy importante, por eso les hago esta distinción,
el alimento determina en un 100% la calidad de nuestro campo defensivo. O sea, el campo defensivo energético se sustenta en un 100% gracias a la energía que tomamos de los alimentos. Eso quiere decir que mi primera barrera fisiológica para no enfermarme depende de lo que yo como. Y eso es súper importante que lo conozcan, porque también les va a ayudar a darle más sentido a la elección del alimento. Entonces, como les decía, si tuviéramos que imaginarnos cómo comprende la medicina china el cuerpo, tendríamos que visualizarlo en estos 4 eslabones. El primero sería el plano energético, el azul, y el último sería el plano físico representado por la sangre. Entonces, toda patología cursa una evolución desde lo energético a lo sanguíneo. Como les decía también la vez anterior, cuando uno va al doctor y le hacen un examen de sangre y le encuentran una alteración, ¿cierto? Una alteración bioquímica que dice aquí, hay un factor alterado, hay algo que está en exceso, o hay un nutriente que está en deficiencia, por ejemplo, es porque probablemente ya los planos anteriores se vieron alterados. Por ende, esta es una medicina que tiene una orientación originalmente preventiva. Trata de promover el autocuidado para que el desequilibrio no llegue al plano físico. Y aquí es donde es muy importante el cómo nos alimentamos. Porque si somos un poquitito más conscientes o vamos mejorando nuestras elecciones en nuestra forma de alimentarnos, evidentemente nos vamos a enfermar menos de lo que hacemos hoy en día. Nosotros, particularmente como chilenos, tenemos una tendencia muy grande a enfermarnos de patologías digestivas, ¿cierto? Yo trabajo en un hospital oncológico. Dentro de los índices, ¿cierto?, de alteraciones oncológicas, el cáncer de vesícula biliar es uno de los que tiene, ¿cierto?, mayor frecuencia, mayor recurrencia en nuestra sociedad. Y eso se debe principalmente a la forma que tenemos de alimentarnos. Entonces es súper importante que seamos más conscientes de las elecciones que hacemos en nuestra forma de alimentarnos. Como les decía, si tuviéramos que definir las distintas energías que hay dentro de nuestro cuerpo y pudiéramos diferenciarlas en 2, nos daríamos cuenta que la energía defensiva depende en un 100% del alimento. Versus la energía nutricia, dice la medicina china, y la energía nutricia es la energía que circula por los meridianos y que activa la circulación sanguínea, ¿cierto? Que de alguna forma estimula para que todos los órganos estén nutridos correctamente, para que la información llegue a cada una de las partes del cuerpo, para que yo tenga calor en mis manos y en mis pies. Todo eso depende en parte de la alimentación y en parte de la respiración. Como vimos la clase anterior, nosotros no somos tan conscientes de la importancia de nuestra respiración habitualmente. Por ende, estamos desbalanceados de alguna manera en la producción de la energía nutricia. Por lo general tomamos más energía de los alimentos y menos energía de la respiración. Yo diría un 70-30 o un 60-40 en porcentajes. Por ende, para sentirnos vitales, si somos más conscientes de la respiración y elegimos mejor nuestro alimento, no vamos a necesitar comer tanto, porque nuestro organismo va a tener la capacidad de asimilar mejor, ¿cierto?, la energía que disponen cada uno de ellos y las distintas fuentes desde donde tomamos la energía. El hígado, chicos, tiene un papel muy importante en la producción de energía defensiva, cumple un rol muy importante en la regulación, ¿cierto?, de este campo defensivo, y la salud hepática, evidentemente, es trascendental para la cosmovisión, ¿cierto?, de la medicina tradicional china, de la salud. El sistema digestivo es el centro de operaciones de nuestro cuerpo.
la medicina tradicional china probablemente le dé más importancia que a cualquier otro sistema, porque desde lo digestivo se produce tanto la energía defensiva como la energía nutricia. Le llaman la energía del centro, ¿cierto? Porque desde la función del estómago, desde la función de los intestinos, del hígado, del vaso y el páncreas, depende la energía de todo nuestro sistema. Entonces, la salud digestiva es la base de una salud en equilibrio en cualquiera uno de los otros sistemas. Y por lo mismo, tiene una alta repercusión en el resto de los sistemas. Fácilmente, si mi sistema digestivo no funciona bien, mi sistema circulatorio no va a funcionar bien, mi sistema genitourinario no va a funcionar bien, mi sistema respiratorio no va a funcionar bien, la piel no va a estar lo suficientemente sana cuando el sistema digestivo no está sano. ¿Entienden? Entonces, la medicina china le llama la tierra. Fíjense, la tierra, porque está en el centro. Y desde la tierra, el resto de los elementos es el lugar en donde finalmente nosotros nos situamos para generar la vida. Ese es el grado de importancia que le da la medicina china. Entonces, en las corrientes más tradicionales, la alimentación es el eje de la salud y de la longevidad. El correcto consumo de agua y la elección correcta de los alimentos que consumimos promueve una mejor salud desde el punto de vista que se los mire. En la sociedad actual, evidentemente, eso está comenzando a despertar. Si se fijan, hay mucha más gente preocupada de cómo se alimenta. Pero al mismo tiempo, luchamos contra una influencia hereditaria bien potente, porque es bien difícil cambiar hábitos que a veces están súper arraigados en nuestras costumbres, en nuestra forma de alimentarnos. Por ejemplo, les voy a decir uno que es súper común, que yo les recomiendo mucho a mis pacientes, y que a veces lo encuentran tirados de la mecha. Les digo, nunca coman la fruta de postre. Y eso es algo que nos dice también la medicina tradicional china. Pero ¿cómo? Si llevamos 6 generaciones comiendo la fruta al postre. Pero eso no es lo mejor. No es lo mejor para nuestro sistema digestivo. Entonces, un pequeño cambio como ese, evidentemente, si se sostiene en el tiempo, puede favorecer la salud de mi sistema digestivo y la repercusión que tiene en todo el cuerpo, en todo el organismo. Por ejemplo, para la medicina china, el sistema, para que tengan otro lugar donde aterrizarlo. Si el sistema digestivo no funciona bien, fácilmente un paciente respiratorio va a tener más probabilidades de generar obstrucción por flemas. O un paciente con alteraciones coronarias, con alteraciones cardíacas, evidentemente va a tener mucha más predisposición a sufrir infartos si tiene una mala alimentación. El mismo cáncer en sí está muy relacionado a la salud digestiva desde el punto de vista de la medicina oriental. Muy relacionado. Entonces, yo los quiero motivar, inspirar a que de alguna forma vayamos revisando cuáles son nuestros hábitos, vamos a ver cosas muy sencillas que modificar y que nos pueden generar grandes transformaciones si somos constantes en la repetición y la incorporación de ellas en nuestro cotidiano. Vamos a ver las 8 reglas de la medicina china para el cuidado del sistema digestivo. Existen 8 reglas y son la base del cuidado del sistema digestivo y de la alimentación. Son cosas que no son tan descabelladas, no son tan difíciles de incorporar, y probablemente muchas les van a hacer sentido, ya las conocían como parte, ¿cierto?, de la cultura tradicional de los cuidados, ¿cierto?, de la salud. La primera es la actitud frente a la comida. Y eso es algo que no somos tan conscientes, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones de vida estresantes o tenemos
una forma de vida o un trabajo que nos demanda mucho y no tenemos el tiempo para almorzar correcto y estamos haciendo otra cosa mientras almorzamos y estamos viendo el celular y estamos viendo el trabajo muchas veces o simplemente estamos de pie. El primer mandamiento de la salud digestiva es darse el tiempo de comer, darse el tiempo para estar frente a la comida, ¿cierto? Y no estar haciendo otra cosa. Mientras como, me dedico a comer, no hacer otra actividad. Eso es lo primero. El segundo mandamiento es masticar. Fíjense lo obvio, pero la verdad es que lo hacemos súper poco. Yo hice un trabajo porque a mí me acostumbraron por modelo, porque veía comer a mi papá y siempre comía muy rápido. Entonces yo me acostumbré a comer muy rápido, porque uno lo ve. Entonces para uno es natural que eso sea de esa manera. Lo veía comer tan rápido que también comía rápido. Y después me empecé a dar cuenta que no masticaba lo suficientemente bien cuando empecé a aprender. Y después lo empecé a hacer y me di cuenta que la sensación de saciedad llegaba mucho antes, cuando yo comenzaba a masticar mejor el alimento. Y eso tiene un efecto desde muchos puntos de vista. Ustedes saben que la saliva cumple un rol, ¿cierto?, digestivo muy importante en la fragmentación del alimento. Por ende, si yo mastico bien, le voy a facilitar el trabajo al estómago y a los intestinos. Por ende, va a necesitar mi sistema digestivo menos energía para asimilar los nutrientes y la energía del alimento. La medicina china dice que cada alimento debiera ser masticado 50 veces. Es una generalidad, evidentemente, pero también como ejercicio es súper útil de hacer el contabilizar cuántas veces yo mastico un bocado, para hacerme un poquitito más consciente de cuánto más puedo hacerlo también. Evidentemente, mientras yo más mastico, y ahí sucede un fenómeno bien particular, que cuando yo mastico lo suficientemente bien el alimento, no tengo necesidad de tragar, porque el tragar se vuelve un acto fisiológico que no estoy pensando. Cuando yo estoy tragando por obligación, significa que no es masticado suficientemente bien el alimento. En cambio, cuando yo lo he masticado lo suficientemente bien, se automatiza el tragar. Y eso genera que yo tenga una menor demanda energética para asimilar el alimento. Eso tiene una repercusión súper alta, chicos, súper alta, porque si yo a mi cuerpo le demando menos energía para asimilar el alimento, voy a disponer de esa energía para mantenerme activo. Si yo me canso mucho después de comer, practiquen masticar más, porque si me canso mucho después de comer, significa, evidentemente eso es un proceso fisiológico también, el cuerpo está llevando más sangre, ¿cierto?, para que se genere el proceso digestivo, pero el proceso digestivo es un metabolismo que requiere mucha energía, que requiere calor, ¿cierto? Tiene una demanda energética muy alta para el cuerpo. Entonces, si yo además no mastico lo suficientemente bien, más demanda energética le voy a generar. Por ende, con mayor facilidad me voy a cansar después de comer. Si yo mastico más, aunque me demore un poco más, voy a mejorar fácilmente la asimilación de los alimentos y voy a disponer, si soy constante en ello, de más energía después de comer. 50 veces. Como ejercicio, practiquen el contabilizar en cuánto se demoran o cuántas veces mastican un bocado. Y traten de amplificarlo, siempre, hasta el punto que el alimento sea ingerido sin mayor esfuerzo. El segundo, miren, no beber mucho líquido.
¿Y a qué me refiero con esto? Esto es súper importante, no es un no beber mucho líquido durante el día, sino se refiere específicamente a no beber demasiado líquido mientras comemos. Para la medicina tradicional china, el consumo de líquidos tiene que ser anterior al momento de alimentarse. Anterior al momento de alimentarse. Eso quiere decir que el consumo de agua o de algún jugo, evidentemente no bebidas, o de algún jugo, debiera ser anterior a el comer, ¿cierto? Al alimento más denso. Por ningún caso, chicos, consumir bebidas frías durante la alimentación. Y eso también es algo que está súper arraigado en nuestra sociedad. Nos dan jugo con hielo, uno va a un restaurante, pide un vaso de agua para comer, una botella de agua para comer, y te lo traen inmediatamente con hielo. Si es que no viene helada. Eso es lo peor para el sistema digestivo, porque, como les decía anteriormente, es una actividad que requiere calor, que requiere una demanda energética alta. Por ende, requiere un consumo sanguíneo muy alto. Toda la sangre del cuerpo se concentra en el estómago y en los intestinos durante el proceso digestivo. Por eso uno se tiende a cansar un poco más o le dan ganas, ¿cierto?, de reposar, porque la sangre deja de estar tan presente en la musculatura, en los músculos, y se centra en el proceso digestivo. Y donde hay sangre hay calor. Es un proceso, ¿cierto?, que conlleva mucho calor. Por ende, cuando yo estoy consumiendo bebidas frías, estoy exigiendo a mi cuerpo que genere más calor para poder asimilar además lo que yo estoy consumiendo. Por ende, no debiera consumir ni bebidas, ni jugos, ni cerveza, ni nada helado durante mi alimentación, durante la comida. Si me quiero tomar una cerveza al almuerzo, me la tomo antes, por lo menos unos 25 minutos antes de comer. Si me quiero tomar un jugo helado antes de mi almuerzo, lo mismo, 25 minutos antes de comer. Pero jamás, ¿cierto?, con la comida. Y esto es un poco redundante, pero amplía un poquitito el espectro, o sea, el espectro de los alimentos fríos. La medicina tradicional china recomienda, evidentemente, no consumir exceso de alimentos fríos. ¿Y cuáles son los alimentos fríos? Principalmente los alimentos que vienen del congelador inmediatamente. Hay gente que consume, por ejemplo, fruta congelada, ¿cierto? Hay gente que consume fruta congelada directamente del freezer, que consume ensaladas que tiene refrigeradas y que están muy heladas, ¿cierto? O algún otro tipo de alimento que tiene refrigerado y lleva inmediatamente a la boca. Idealmente, nosotros si vamos a consumir algo que está refrigerado, debiéramos dejarlo, sacarlo antes, para que en el momento en que lo vayamos a consumir, ya esté a una temperatura ambiente. Además, evidentemente, todos los alimentos que son de por sí helados, como el helado, ¿cierto?, de naturaleza fría, ese tipo de alimentos debilitan fácilmente el sistema digestivo. Yo creo que aquí a todos le ha pasado que se ha pasado con el helado y le ha caído fácilmente mal a la guatita, o se han hinchado, ¿cierto?, o les ha dado diarrea, o un enfriamiento, entre comillas, producto que el alimento estaba excesivamente frío. ¿Dónde se puede ver hoy en la comida más tradicional? El consumo de sushi, el consumo de ceviches, que están refrigerados cuando los consumimos ahí también. Ese tipo de alimentos, cuando son en exceso, tienden a debilitar el sistema digestivo. El quinto mandamiento, y esto es algo súper común, ¿cierto?, que trasciende probablemente las recomendaciones dietéticas desde muchos puntos de vista. Comer durante la noche no se recomienda para nada.
la mejor hora para alimentarse desde el punto de la medicina, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esa es la mejor hora, la hora más óptima, porque tu cuerpo está fisiológicamente más preparado para asimilar el alimento. Por ende, todo lo que consumas durante la noche y más tarde, ¿cierto?, se va a asimilar de una peor manera, va a generar una demanda energética más grande para tu organismo y probablemente no va a suplir o no va a ser una buena fuente energética para el día siguiente. Cuando se consume muchos alimentos durante la noche, no se descansa bien porque el cuerpo no está preparado, ¿cierto? No está hecho para realizar el proceso digestivo durante la noche. Durante la noche se tienen que dar otro tipo de funciones que las vamos a ver cuando veamos la clase del dormir. No, ¿cierto?, asimilar alimentos, no es la función del organismo, y por ende, al otro día te vas a despertar cansado si es que la noche anterior consumiste demasiados alimentos. Hoy en día están súper de moda los ayunos intermitentes, ¿cierto? Y la verdad es que eso es súper coherente, a lo que plantea la medicina china como lo ideal para la alimentación. Nosotros debiéramos estar idealmente 12 horas sin consumir alimentos. Eso quiere decir que mi último alimento debiera ser entre las 7 y las 8 de la tarde y mi primer alimento entre las 7 y las 8 de la mañana. Durante esas 12 horas, mi cuerpo se encarga del proceso regenerativo y no del proceso de asimilación de los nutrientes, sino que utiliza los nutrientes que tomó del alimento para nutrir los tejidos que lo necesiten, ¿cierto?, durante la noche principalmente, durante el tiempo que no está encargándose de tomar, ¿cierto?, la energía y los nutrientes de las fuentes, ¿cierto?, desde donde comemos. Por ende, es súper importante no comer durante la noche. Los ayunos más estrictos alcanzan a ser hasta de 16 horas, pero idealmente una persona en su cotidiano debiera estar por lo menos 12 horas sin comer. Y eso evidentemente va a repercutir en la disposición de energía a lo largo del tiempo. Ojo, son consideraciones generales. Casos más puntuales, pacientes diabéticos, por ejemplo, que son más sensibles a los ayunos, evidentemente tienen que consultarlos con el especialista y con la persona que los esté tratando, ¿ya? Pero las personas que no tienen alguna alteración metabólica de base, es recomendable que la última comida sea en ese horario que les dije y le den el tiempo al cuerpo para utilizar esos nutrientes y regenerarse. Se van a sentir mejor al momento de levantarse, van a tener más energía, y si son estrictos con eso, van a notar un cambio muy significativo en la cantidad de energía que disponen tanto al despertar como al final del día. El sexto mandamiento es evitar los alimentos procesados. Esto es también algo que parece bastante evidente, pero hoy en día nos alimentamos mucho de alimentos procesados, y con eso me refiero a alimentos de manipulación industrial, alimentos químicos, alimentos congelados, ¿cierto?, por sobre una alimentación basada en plantas, verduras, alimentos integrales y de fuentes biológicas directas, ¿cierto? La industrialización de nuestra alimentación le ha generado un daño muy grande en cuanto a los nutrientes que recibimos, ¿cierto?, de los alimentos que consumimos. Los sellos que están
nuestros alimentos, evidentemente nos favorecen mucho a ser más conscientes de la carga, ¿cierto?, de esas sustancias químicas que promueven una multiplicidad de enfermedades. Piensen que cuando consumen alimentos que son químicamente procesados y que tienen muchas sustancias químicas, superan fácilmente la capacidad metabólica del cuerpo y van generando residuos. Entonces, si yo me baso mi alimentación en una forma que tenga una alta cantidad de alimentos que a mi organismo le cuesta procesar, va a generar una alta cantidad de residuos. Esos residuos a nivel químico se conocen como clúster, que son racimos, ¿cierto?, de sustancias insuficientemente metabolizadas por el cuerpo y son precursores de muchas enfermedades y principalmente el cáncer. Muchas formas de cáncer están asociados a los residuos químicos que recibimos de los alimentos que consumimos. El sexto mandamiento es evitar el exceso de dulce, y aquí esto está muy relacionado con el punto anterior, porque cuando me refiero a dulce, principalmente me refiero a dulce procesado y refinado, no a frutas, evidentemente, que es el dulce que viene de una fuente natural y directa, sino al dulce que viene del azúcar refinada. Ese azúcar refinada, esa azúcar blanca, al cuerpo le cuesta mucho más digerir que el azúcar que consumimos de las fuentes directas, como las frutas y las verduras, y debilita directamente el sistema digestivo más que cualquier otro sabor. Vamos a ver que para la medicina china existen 5 sabores, y cada uno de los sabores es un estimulante de distintos sistemas del organismo, y el estimulante del sistema digestivo es el dulce. Entonces, cuando se tiene una dieta con un exceso de alimentación dulce, fácilmente se sobrecarga la función digestiva. Fácilmente. Y es un tema en nuestra sociedad también el consumo de dulce. Rodrigo, Dígame. Yanira pregunta por la miel y la canela. Sí, porque la miel y la canela son fuentes naturales. La canela no está considerada directamente como un dulce, sino más bien como un alimento caliente. Voy a tocar un poco el tópico de la canela un poquitito más adelante. Pero la miel es diferente, se asimila de una forma mucho más armónica por el organismo. Evidentemente, si hay una persona diabética, ya tiene una alteración de base. Da lo mismo que si se come una fruta o un chocolate, ¿cierto? Un chocolate de grasa. Chocolate Perdón, la industrial. panela. La panela. Perdón. Claro, esas son fuentes naturales. Son fuentes naturales. Por ende, si yo no tengo una alteración metabólica de base, el organismo las asimila de una forma mucho más eficiente. No son dañinos. También, a ver, y aquí también hay que hacer una aclaración súper importante. No por ser natural, necesariamente no puede llegar a ser dañino. O sea, por ejemplo, en el mismo caso de la miel o la panela, si yo consumo en exceso, evidentemente también puedo llegar a alterar mi sistema digestivo, por muy natural que sea la miel. Pero, si yo tengo un consumo moderado de estas fuentes de dulce, no voy a generar un daño como si lo tuviera con un dulce que viene desde el azúcar refinada. Eso es súper importante que lo sepan, porque yo siempre le digo a mis pacientes también, el agua para un paciente con alteraciones renales puede ser muy dañino. Y uno puede decir, no hay nada más sano que el agua. Pero para un paciente que tiene una insuficiencia renal, puede ser absolutamente caótico pasarse en sus dosis de agua. Entonces siempre depende. Evidentemente uno tiene que tener una alimentación, desde un punto de vista general, rica en alimentos de fuente natural.
un 90% de nuestra alimentación debiera ser o un 100%, mientras más cercano al 100 va a ser mejor, de fuentes de origen natural. Y suprimiendo, evidentemente, los que son industriales. Aquí vamos a ir viendo un tópico súper importante para la dietoterapia de la medicina china, que son los 5 sabores, las 5 estaciones y los 5 colores. La alimentación se rige por 5 elementos, se llama la medicina china, por los 5 elementos. Entonces, cada elemento, que son 5, se corresponde con 5 estaciones. Para la medicina china existen 5 estaciones y no 4. La existencia de 4 estaciones está relacionada con un decreto romano de un emperador que no recuerdo cuál, en su nombre en este momento, pero que suprimió una estación, que es la época estival, también conocido como la canícula, que es el tiempo de la cosecha, ¿cierto? La cosecha de la uva y de muchas frutas y verduras, principalmente porque en ese tiempo se celebraban las fiestas paganas. Se celebraban las fiestas en conmemoración al dios Baco, el dios del vino, y hubo un emperador romano que suprimió y dejó solamente 4 estaciones, pero para la cosmovisión oriental existen 5 estaciones y no 4. Las vamos a ir viendo. Y cierto tipo de alimentos debiera prevalecer en relación a cada una de estas estaciones, y cada sabor del alimento, todos los alimentos para la medicina china se categorizan en base al sabor principalmente, y en base al sabor determinan en qué estación debiéramos consumirlos más y a qué órgano del cuerpo estimulan o favorecen en su función. Por ejemplo, el verde es el color de la primavera y favorece la función del hígado, y está relacionado principalmente con los alimentos ácidos. Los alimentos ácidos y ricos en clorofila favorecen principalmente la función hepática. Alimentos ácidos como el limón, como el vinagre, y todos los alimentos ricos en clorofila. Todas las hortalizas verdes, las espinacas, la selga, la lechuga, el kale, el pepino, el zapallo italiano, todos son alimentos que en su consumo cotidiano favorecen la función hepática. Hoy en día está súper de moda los jugos verdes, ¿cierto? Y dicen, son depurativos. Y la verdad es que no son depurativos propiamente tal, sino lo que hacen es favorecer la función del hígado, que es uno de los grandes depuradores de la sangre de nuestro organismo. Es el que depura principalmente las sustancias químicas que hay en nuestra sangre. En una sociedad que consume tanto fármaco, es súper importante tener un hígado sano para poder ir asimilando el daño que va generando el exceso de consumo de sustancias químicas, ya sea de origen farmacológico o de la misma alimentación. Entonces los alimentos altos en clorofila, los alimentos verdes, ¿cierto? Las hortalizas, las acelgas, la espinaca, favorecen la función hepática. Aquí les puse yo un jugo verde, para que ustedes aprendan a preparar un jugo verde. Y les puse qué debiera tener idealmente un jugo verde, y en qué relación principalmente. Idealmente los zumos verdes los debiéramos consumir en la mañana en ayuno, ¿ya? Y no debieran tener más de 4 ingredientes. No debieran de tener más de 4 ingredientes. De esos 4 ingredientes, solamente uno debiera ser fruta. Por ejemplo,
3 verduras, 3 tazas, ¿cierto? Por lo general ocupamos esa medida, 3 tazas. 3 tazas de verduras, 1 taza de espinaca, 1 taza de pepino, 1 taza de apio, por ejemplo, más 1 manzana verde a la juguera. Hoy en día se han hecho súper famosas las máquinas de extracción o de prensado en frío, se llaman. Máquinas de extracción lenta para esta función, y la verdad que son maravillosas porque no generan calor. Y al no generar calor, no destruyen tanto ¿cierto? Las células y la vida que tienen los alimentos. Pero si no se puede, evidentemente la juguera igual me sirve. Aquí lo vamos a diferenciar de una forma muy importante. El zumo se diferencia principalmente del batido por la presencia o no de la fibra. Entonces, si yo quiero asimilar rápido, que es lo mejor cuando consumo un zumo verde, le tengo que sacar la fibra, y para eso lo tengo que colar. Si lo hago en la juguera, lo tengo que colar. Si yo me consumo ese jugo verde y lo cuelo, va a ser absorbido inmediatamente por mi cuerpo. Ambos son beneficiosos para el organismo y fortalecen la función hepática, pero uno se absorbe antes que el otro. Las personas que tienen problemas de tránsito intestinal, evidentemente, también les va a ayudar la presencia de las fibras. Tanto la espinaca y todas las frutas y verduras que ocupamos se consumen crudas. Eso es muy importante. A menos de que yo tenga una lesión o una patología, ¿cierto? Y que tenga prohibido el consumo de verduras crudas, todo esto se consume crudo, ¿ya? Y siempre el concepto aquí es menos es más. Eso quiere decir que mientras menos información le ponga yo a mi jugo, va a ser mejor para mi organismo porque lo va a asimilar de mejor manera. Si usted le está poniendo hasta papel picado a su jugo, no sirve. Trate de simplificar. Siempre, como máximo, 4 elementos, y solamente uno tiene que ser fruta. El verano está relacionado con el corazón y con los alimentos amargos y de color rojo oscuro. Y aquí, los más característicos, ¿cierto?, estimulantes de la función cardíaca son el cacao puro, ¿cierto? No el chocolate, mucho menos el trencito, que lo que menos tiene es cacao, y lo que más tiene es grasa. Y si es que tiene cacao, probablemente tenga un sucedáneo de cacao. Entonces tratar de consumir el cacao lo más puro posible, o chocolates que tengan una alta graduación de cacao en su composición. El café, evidentemente, es el tónico por excelencia del corazón. El mate, también un tónico del corazón, y en bajas dosis favorecen la función cardíaca. En altas dosis lo pueden debilitar mucho. Por supuesto, las personas que sufren de alguna alteración cardíaca, como hipertensión arterial, que es la más recurrente, no debieran consumir este tipo de alimentos. O en muy bajas dosis, siempre reguladas por la persona que la está tratando. Cuando hablamos de que el chocolate, ¿cierto?, ayuda a calmar la pena, para la medicina china eso tiene mucha lógica, porque el corazón no solamente tiene funciones físicas como la propulsión de la sangre, sino que también tiene funciones muy importantes a nivel emocional. Y el cacao es un tónico natural del corazón, entonces ayuda a levantar un corazón que está triste o melancólico. Alimentos amarillos son propios de la época estival, son propias de la canícula de esta estación que omitimos, que viene después del verano, ¿cierto? Si vimos primavera, verano, y después del verano
el fin del verano, es la época estival. Para nosotros sería más o menos, ¿cierto? En febrero, marzo, cuando ya no, el sol no está, ¿cierto?, quemando tanto, ya empieza a bajar un poquitito, y hay una disposición de frutas y verduras muy altas. El color amarillo y los alimentos dulces, las frutas propiamente tal, son estimulantes del páncreas, del sistema digestivo. Naturalmente destaca ahí el durazno, la uva, evidentemente, y el consumo de ellos debe ser la fuente desde donde nosotros tomamos el dulce. La miel también entra aquí como el clásico amarillo dulce que estimula, ¿cierto?, la función digestiva. El blanco, el otoño, el pulmón y el sabor picante. Para la medicina china, ¿cierto?, para la dietoterapia china, el sabor picante es el tónico por excelencia de la función pulmonar. Por eso todas las recetas que nos ayudan a tratar resfriados o patologías pulmonares siempre tienen a mi querido amigo el jengibre, que es el gran caballito de batalla, ¿cierto?, de las alteraciones pulmonares. Por ser, ¿cierto?, es picante. También lo pueden agregar al jugo verde en pocas dosis. Todos los alimentos picantes estimulan la función pulmonar. Y aquí les puse también otra preparación. Después van a tener este PowerPoint, así que no se preocupen si es que no alcanzan a anotar todo. Aquí les puse otra preparación que también es muy útil en los tiempos que estamos viviendo actualmente, por la enfermedad, ¿cierto?, que evidentemente ataca el pulmón. Y también nos sirve para tratar resfriados comunes, que es un tónico pulmonar. Y se prepara con repollo, jengibre, cebollín, picante y blanco, excelente también como un tónico del pulmón, y cáscara de naranja, la piel de la naranja. El repollo, ¿cierto?, lo medimos en tazas o tazones, y puede ser entre 1 o 3 tazones. Son 15 gramos de jengibre en rodajas. Cebollín, también lo tenemos que pesar idealmente, o 2 cebollines es más o menos, dependiendo del tamaño. Bien picados, ¿cierto? Bien picados también con la raíz. Y 30 gramos de la cáscara de la naranja. Todo esto en una olla con 1 litro de agua. Y lo hacemos hervir, ¿cierto?, con agua fría, y lo llevamos, ¿cierto?, al fuego hasta que hierva, y lo dejamos hervir durante 3 minutos. Esta es una receta muy común de la medicina tradicional china para ayudar a todos los pacientes que están con un resfriado, ¿cierto?, todas las personas que tienen lesiones pulmonares, ¿cierto?, a los enfermos pulmonares crónicos también los ayuda. Y después de eso, tenemos que consumir la sopa que hemos creado, evidentemente, cuando aún está caliente. Eso es muy importante. Para la medicina china, como vimos también en la clase anterior, el pulmón tiene una relación muy directa con el intestino. Por ende, el efecto, ¿cierto?, el efecto de este tónico se mide en base a la calidad de las heces, ¿cierto? Cuando yo consumo este tónico, debieran mis heces licuarse, ponerse más sueltas, ¿ya? Y eso va a ser un signo de que está haciendo el efecto correcto que nosotros idealmente esperamos. Si no, le debiéramos agregar más repollo a nuestra preparación. Una persona que tiene una lesión pulmonar debiera tomar esto, evidentemente, durante 5 días máximo seguido.
Después de eso, descansar una semana y puede volver a tomar los 5 días. Una vez al día es suficiente. Por último, el último elemento de la dietoterapia china es el color negro, es el color del invierno, estimula la función renal, que es muy importante, y son los alimentos principalmente salados. Me acordé, a ver, ¿qué otros? Antes de seguir con esto, perdón chicos, ¿qué otro tipo de alimentos picantes que sean estimulantes del pulmón? El jengibre, la mostaza, la pimienta, evidentemente, los rabanitos, los rábanos, muy utilizados en la dietoterapia china para favorecer la función pulmonar, la menta, también en infusiones, y comerla también en nuestras ensaladas, los berros, el apio también favorece la función pulmonar. La mostaza, no sé si les dije ya. Y por último, como les decía, los alimentos salados, en dosis evidentemente reguladas, favorecen la función renal. Sabemos que el riñón regula ¿cierto? La cantidad de sodio y potasio que tiene nuestra sangre, tiene una función muy importante en eso. Y los alimentos de naturaleza salada, eso no quiere decir que han sido salados, no quiere decir que hayan sido salados agregándole sal, sino que son de por sí naturalmente salados, favorecen la función renal. Y aquí principalmente tenemos las algas marinas. Nosotros disponemos de muchas algas marinas en Chile y consumimos muy poco las algas marinas. Y la medicina oriental, los chinos la consumen muchísimo, en casi todas sus preparaciones. ¿Cierto? Me imagino que más de alguno aquí ha comido sushi, todos los sushis tienen algas. O más de alguno se ha pedido un chap suey por ahí y también llevan algas. Nosotros también tenemos muchas algas, como el luche, por ejemplo, que favorece también la función renal, el cochayuyo también la función renal. Se puede preparar de distintas formas. El cochayuyo, por ejemplo, se puede hacer no solamente cocido, también se puede consumir crudo, se puede hacer pebre, a mí me encanta, me fascina el pebre de cochayuyo, se los recomiendo, busquen preparaciones, y es una manera de consumir una alga que tiene un efecto muy, 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 muy favorable para nuestros riñones, que son la fuente de la vida de nuestro organismo, y que no consumimos mucho habitualmente. Aquí también entran, como el gran caballito de batalla, el sésamo. Para la medicina china, el sésamo es un gran tónico renal, y idealmente el sésamo negro. Lo debiéramos consumir mucho más de lo que lo consumimos, y lo podemos agregar en sopas, lo podemos agregar en ensaladas, lo podemos incluir en el arroz, ¿cierto? Hay muchas formas de consumir el sésamo. Y lo que les había adelantado recién, también los germinados. Y aquí me voy a detener un poquitito, porque estos son un alimento que no se conoce tanto, que no se utiliza tanto en nuestros hábitos cotidianos, y que tiene un potencial nutritivo altísimo, 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 altísimo. La medicina china dice la semilla, al momento de germinar, contiene el potencial energético para crear la vida, para desarrollar una vida. Por ende, en un momento en donde una semilla está germinando, el valor nutricional se multiplica. Es mucho más valioso comerse un germinado de lenteja
que una lenteja sola. Es mucho más valioso desde el punto de vista nutricional. Contiene más vitaminas, ¿cierto? Contiene más aminoácidos. Es una súper buena fuente de proteína. Contienen enzimas que favorecen el proceso digestivo. Y son súper fáciles de hacer. No los consumimos habitualmente, pero son súper fáciles de hacer. Entre 4 y 5 días nos toma a lo más producir germinados. Y lo podemos hacer con muchas semillas, con todas las legumbres, con lentejas, con garbanzo, con porotos, con todos los tipos de porotos. Se pueden hacer germinados, se puede hacer germinados de linaza, se pueden hacer germinados de soya, evidentemente. Y lo mejor, y la base de esto, chicos, es que ustedes los hagan. ¿Se pueden comprar? Sí, se pueden comprar en el supermercado, pero el alcance nutricional que puede llegar a tener nunca va a ser el mismo si ustedes los hacen germinar por sí solos en su casa. Y para eso no se requiere mucho trabajo. Es como cuando en el colegio nos enseñaban, ¿cierto?, a germinar una semilla de lenteja. Para que lo viéramos, eso es lo que hay que hacer. No requiere gran trabajo, es súper simple, se puede hacer en gran cantidad y se puede consumir de muchas maneras. Lo más tradicional es consumirlo y agregarlo en mis ensaladas, también crudos. Se pueden agregar a los sándwiches, se pueden poner como acompañamiento, ¿cierto?, de un plato principal. Y el valor nutricional, principalmente, no se compara al consumo de otros alimentos. ¿Qué necesitamos para ser germinados? Algo súper fácil, una tapa plástica o una bandeja, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, lentejas. Si lo voy a hacer con legumbres, tienen que estar remojadas, evidentemente, por lo menos desde la noche anterior, en una buena cantidad de agua. Voy a poner toalla nova sobre mi bandeja y voy a poner todas mis lentejas y las voy a abrir y le voy a ir agregando agua poco a poco, manteniendo la toalla nova húmeda sin excederme en la cantidad. No tienen que estar flotando las lentejas, ¿cierto? Una vez que ya las remojé, las sequé, las pasé por un colador, puse mi bandeja, puse la toalla sobre la bandeja y las voy a humedecer poniendo mucha atención a que la toalla nova quede húmeda, ¿cierto?, sin que queden flotando las lentejas. Después, eso lo voy a mantener en un espacio en donde no llegue luz directa del sol. Piensen que lo que estamos simulando es poner la semilla debajo de la tierra. Entonces, no tiene que haber luz directa del sol. Cuando la semilla ya empieza a germinar, la puedo llevar a una ventana o a un lugar en donde le llegue luz más directa. Los tallos o los germinados debieran ser de entre 4 y 7 centímetros más o menos, en largo, ¿ya? Y los diferenciamos de los brotes, porque los brotes es cuando ya, ¿cierto?, salen las primeras hojitas. Cuando ya salen las primeras hojitas de esta raíz, ya eso se transformó en un brote. Tiene el mismo alcance desde el punto de vista nutritivo que un germinado. Sí, es bastante similar desde el punto de vista nutritivo. Hay algunas diferencias, pero no es lo importante. Entonces, es muy sencillo, tiene un alcance nutricional altísimo, es una muy buena fuente de proteínas, de vitaminas, principalmente de vitamina C. Todos los germinados favorecen la función del sistema inmune y son súper fáciles de hacer, no requieren un costo mayor y se pueden hacer con muchas semillas que ustedes tienen en su casa. Eso. Yo creo que ya estamos en la hora de abrir un poco las preguntas para ir bien con el tiempo.
Ya chicos, activé los micrófonos de todos, ahora todos tienen el control de sus propios micrófonos para que puedan ir haciendo las preguntas. Aquí Loreto Álvarez quiere preguntar algo. Sí, hola, profe. Hola, Rodrigo. Me gustaría que pudieras decir, tú hablaste al principio que la energía defensiva era 100% el alimento. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda? Porque también siempre he escuchado mi capacidad inmunitaria o inmunológica tiene mucho que ver también con mi emocionalidad. Es decir, hay depresiones que causan bajar los niveles inmunológicos y que aparecen, ¿no es cierto?, una serie de enfermedades. Esa pregunta por un lado, y en otra, por favor, no has dicho nada respecto al consumo de lácteos, si te puedes referir qué dice la medicina china respecto al controvertido consumo de lácteos. Eso, muchas gracias. Hoy no lo escucho. Tienes el micrófono desactivado, Rodrigo. ¿Ahí sí? Ahí sí, Rodrigo, y te escuchamos. Ya, genial. Muy buena la pregunta. Le decía, a ver, el sistema a nivel energético defensivo se nutre desde el alimento, pero evidentemente es permeable también al factor emocional. O sea, la emoción evidentemente genera un efecto también a nivel orgánico. De hecho, desde el punto de vista de la medicina china, nuestra primera barrera emocional depende del mismo órgano que genera el campo defensivo, que es el hígado. Entonces, la primera barrera emocional, y lo vamos a ver también cuando veamos el capítulo de las emociones, es la misma que produce la energía defensiva. Entonces, si yo tengo una carga emocional muy alta, mi producción energética va a ser inferior, pero se produce esa energía directamente por lo que yo consuma de los alimentos. O sea, no sé si me explico. Podríamos decir, la cantidad, por decirlo de alguna manera, de energía defensiva que yo disponga depende de los alimentos, pero la calidad depende finalmente del estado de mi hígado y de mi organismo en general. Entonces, las emociones tienden a debilitar particularmente el hígado. Yo siempre les digo a mis alumnos en el curso de formación, piensen en una persona que consume mucho alcohol. Es súper fácil verlo ahí. El alcohol, evidentemente, debilita, sensibiliza al hígado, directamente. ¿Y qué le pasa al borrachito? O se pone muy querendón fácilmente, o se pone agresivo. Sus barreras emocionales se permeabilizan muy rápido. Y eso es porque está sobreestimulando el órgano que, en una primera medida, se encarga de eso. Entonces, tiene que quedar muy claro que del alimento depende, ¿cierto? Es la fuente desde donde se genera la función defensiva, pero evidentemente somos permeables también a otros estímulos, y las emociones son muy, muy importantes en ello también. La segunda pregunta era acerca de los lácteos. Evidentemente, a ver, la medicina china no sataniza el consumo de lácteos, para nada, pero sí los define, aunque todavía desde el punto científico no hay un respaldo tan claro. Para la medicina china sí se consideran productores de flema, que promueven o sobrecargan fácilmente el sistema digestivo. Entonces, por lo general, las dietas tienen en sí un bajo consumo de lácteos, dependiendo del desequilibrio de la persona, pero cuando hay desequilibrios digestivos, se recomienda por lo general un consumo bajo o no consumir lácteos. Y evidentemente ahí están todos los lácteos que uno se imagina, no solamente la leche, sino el queso, las cremas, los yogur. Sobrepasan fácilmente la capacidad metabólica del cuerpo. Eso es lo que nos dice la medicina china. Rodrigo, Dígame. disculpa,
respecto de los lácteos y el kéfir, que dicen que ayuda mucho a la microbiota, yo tengo ahí una duda, si debo o no debo consumirlo. Sí. El kéfir, claro, idealmente es mucho más, más saludable que consumir un lácteo de origen industrial. Si lo vamos a consumir, evidentemente es mejor el yogur de pajarito, como se conoce, ¿no? Ujú, Sí, se recomienda el consumo, ya, pero es un proceso mucho más natural. claro. Además tampoco es excesivo. Claro, son bajas dosis, justamente. Pero hay gente que consume en exceso lácteo, que en la mañana o toma 2 veces al día un vaso de leche, además de consumir mucho queso durante el día, Claro. y con cremas, dulces, en base de leche. Profesor, Dígame. una consulta. Yo padezco de colitis ulcerosa y me recomendaron el kéfir como un tratamiento alternativo al farmacológico que yo utilizo, por el tema de la flora intestinal. Yo no sé si eso es tan así o no. Yo lo consumí en algún tiempo y mejoró un poco las crisis, pero en el día a día ahora ya no lo consumo. ¿Pero Sí. es tan así? Sí, no creo que sea milagroso para una patología como esa. Probablemente para poder tener una respuesta más certera tendríamos que hacer un diagnóstico bien exhaustivo de tu caso, porque para la medicina china la colitis ulcerosa tiene distintas causas. Entonces, para atacarlo debiéramos conocer bien cuál es la causa en tu caso. Por sí solo no nos dice mucho, más allá de la lesión que está hecha ya, ¿no?, en la pared digestiva. Sí, bueno. Como recomendaciones generales, todos los alimentos que sean excesivamente irritantes los tienes que sacar. Y evidentemente otros tóxicos, como el cigarro y el exceso de fármaco también no te favorece, que son considerados como irritantes, los alimentos excesivamente picantes. Que en ese sentido, por ejemplo, yo tomo un medicamento que se llama sulfidine, que me complica directamente el hígado. Sí, una cosa entonces, por otra. claro, entonces ahí es súper complicado porque ese medicamento se supone que yo lo debo tomar de por vida, claro, por mi enfermedad que es autoinmune, pero a la vez me perjudica el hígado, entonces tengo que compensar en la alimentación claro. el daño que se le genera, en este caso, al hígado. Ahí tienes que cuidar mucho tu hígado, entonces. Sí. Y tener una alimentación baja en grasas, sacar las frituras y aumentar los alimentos verdes. Sí, no sé si eso está. Ese es el camino. Gracias. De nada. Rodrigo, una pregunta. Una pregunta. Dígame. Tú hablaste del tema de las frutas que no debieran comerse después del almuerzo, por llamarlo así. Son dos preguntas. ¿Qué horario es el mejor para comer frutas? Y la otra consulta es, en ese ayuno después de las 7, 8 de la tarde, ¿uno puede consumir agua igual en no sé, pues de las 8 a las 10 y ese tipo de cosas? Sí, se puede consumir agua después y las frutas idealmente comerlas antes de tus comidas fuertes. De hecho, me faltó una diapositiva que aquí los puse, miren, que habla un poco del orden en donde yo debiera consumir mis alimentos. Un poco para responder tu pregunta. Lo tenía debajo del sombrero. Ya. Gracias. Bien. Agua debiera ser lo primero, y de ahí los zumos que les dije. Smoothie me refiero a batidos, que son los jugos pero con fibra. Después vienen las frutas, las verduras, después tubérculos, cereales, arroz, frutos secos, semillas, paltas, y por último, proteínas y frituras. Eso debiera ser el orden. Entonces, para responder más directamente tu pregunta, si yo, por ejemplo, lo que hago yo personalmente, yo me como la fruta antes de almorzar, o como merienda. Tomo desayuno en la mañana, y a media mañana consumo fruta.
o una media hora antes de almorzar consumo fruta. Por ejemplo, cuando ya tenemos mucha hambre, ¿cierto? Y falta para el almuerzo, fruta. En vez de ponernos a picar cualquier tontera, si falta todavía, fruta, comer fruta. Como merienda, a media tarde, a media mañana. Esa es la mejor hora. O antes de las comidas. Animales me refiero carnes de origen animal, principalmente. Carnes de vacuno, pavo, pescado. Sí, cualquier fruta en general. Cualquier fruta. Evidentemente, para tener, como les dije al comienzo de la clase, para tener una recomendación más específica para cada uno, eso hay que verlo en, ¿cierto?, en la singularidad de cada uno de sus casos. Rodrigo, te quería leer algunas preguntas que aparecen en el chat. Ya. A ver, al azar dice, ¿hay algún tratamiento para la adicción al azúcar? Pregunta Mariana. Sí. No que yo conozca uno específicamente, la verdad, pero uno puede abordar sus adicciones, evidentemente, desde muchos puntos de vista. La acupuntura te puede ayudar, la medicina china te puede ayudar, si tú lo complementas con otro tipo de cambios. Y también preguntan tu opinión sobre el azúcar rubia. Mi opinión, me parece que es solamente, no hay un cambio real al azúcar blanca. Yo prefiero usar otras fuentes para endulzar, como la miel, o la tagatosa también se utiliza harto, como fuentes más naturales. Tomar té después de comer... eso, disculpa. No, dime, dale. Tomar té después de comer, idealmente una media hora o unos 45 minutos después de comer. Como les dije, consumir exceso de líquidos antes de comer, o sea, inmediatamente después o durante de comer, no es lo recomendado. Lo mismo en el desayuno con el café, por ejemplo. El café lo deberíamos tomar al principio. O si me tomo un mate en la mañana, al principio, no después de comer. Porque eso altera la capacidad de absorción de mi sistema digestivo. Entonces, si yo me tomo un café en las mañanas, o me tomo un mate, o me tomo un té en la mañana, que sea lo primero que me tome. Me tomo o un vaso de agua. Idealmente partir el día con un vaso de agua es lo mejor. Me tomo un vaso de agua, me tomo un café, y después desayuno. ¿Cómo estamos con el tiempo? Para te leo algunas otras preguntas. Sí, según yo me quedan 8 minutos, así que estamos bien. Ya. También preguntan si las carnes rojas son dañinas para el organismo. El consumo excesivo sí es. Las carnes rojas tienen muchos tóxicos, requieren una demanda energética muy alta también para ser digeridas. En exceso lo son. Consumir carnes rojas todos los días es dañino para el organismo. Uno debe consumir entre 2 o una vez a la semana como máximo. No es un requisito para conseguir proteínas, que es lo más común. Bien. Y también preguntan, yo creo que les va a interesar, dice, ¿una copa de vino con las comidas es recomendable o no? Según la dietoterapia tradicional china, el vino antes, de aperitivo ideal, pero con la comida no. Perfecto. Y pregunta sobre el huevo. ¿El huevo es recomendable consumir? El huevo sí, es una muy buena fuente de proteína y también fortalece desde el punto de vista de la medicina china la función renal. Perfecto. Y aquí Virginia pregunta, ¿una persona con hepótica puede tomar el tónico para el pulmón? Con hepótica, no sé lo que es. Hepótica, ¿sí? ¿Lo leí bien? A ver, ¿Será Virginia, si puedes preguntar quizás de Es manera que más lo escribí abierta. súper mal, pero es una persona hepótica, lo escribí mal. Pero es una persona hepótica que tenga un EPOC, un enfisema pulmonar crónico. Sí, claro, puede tomarlo. Sí, lo puede tomar. Sí, me imaginé que se refería a eso. Un enfermo Sí. pulmonar crónico sí, puede consumirlo. Perfecto. Eso era, gracias, Chile.
¿Con qué alimentos Después- sustituir las proteínas de la carne además del huevo? Eso me encanta. Principalmente legumbres. Legumbres debiéramos consumir entre 3 y 4 veces a la semana. Son la mejor fuente junto con los germinados, y si los germinados son de legumbres, de proteína. No requerimos directamente el consumo de carne para suplir nuestra función, nuestra necesidad de proteínas. Eso ya está más que recontra comprobado científicamente. Rodrigo. Hola, consulta. ¿Puedes reforzar un poquito el 8º mandamiento? Porque la verdad que quedé al debe con eso. El 8º mandamiento, a ver, ¿me recuerdas cuál era? Los horarios de comida. Ah, los horarios. Ah, perfecto. Sí, es muy importante porque nuestro cuerpo funciona, ¿cierto?, de alguna forma en base a un reloj biológico. El cuerpo se predispone en base a las funciones que nosotros tenemos. Entonces, mientras nosotros más ordenados somos en nuestros horarios de comida, nuestro cuerpo mejor realiza la función. ¿Y a qué me refiero con ese orden? Si yo idealmente hago mis comidas a la misma hora, y eso lo repito constantemente, eso va a favorecer la función del sistema digestivo. Pasa mucho en nuestra sociedad que nos saltamos comidas, que tenemos tanto que hacer que nos olvidamos de comer, que salimos en la mañana sin tomar desayuno, y eso debilita directamente la función digestiva, porque el cuerpo no sabe cuándo es el momento de digerir. ¿Me entienden? Entonces, si yo soy ordenado con las horas, va a favorecer muchísimo la función del sistema digestivo, porque mi cuerpo ya se prepara, ya sabe que viene el momento de comer. Y con eso se disminuye la ansiedad, se disminuye la necesidad de comer tanto en cantidad, y también, junto con los otros hábitos, si se sostiene en el tiempo, favorece que dispongamos de más energía. ¿Cuál es el tiempo? Rodrigo, Sí. una consulta. El consumo de cebolla y ajo crudos. Sí, favorece la función pulmonar también. El ajo también tiene un efecto sobre el hígado muy interesante. Un antiinflamatorio. Por ejemplo, consumirlo como ensalada con legumbres, con porotos, Sí, con... genial, genial. También el ajo lo pueden agregar a los zumos verdes. Yo por lo general no se los digo a mis pacientes porque no queda muy rico. Y los jugos verdes pueden ser muy ricos, la verdad, pero claro. Gracias. Hay recomendaciones del consumo de ajo también para la función depurativa del hígado. Ya, y, o sea, te lo comento porque mis hijos consumen mucho las legumbres con cebolla y consumen mucho ajo crudo. Entonces, las posibilidades de resfrío son bien pocas. Súper, genial. Entonces, es un buen antibiótico. Sí. El ajo crudo. Se van los resfríos y los vampiros. Sí. Rodrigo, a propósito, ¿es bueno todas estas dietas, estas prácticas, ¿no es cierto?, que nos has recomendado para nuestros hijos? Genial. Si nosotros pudiéramos enseñarle a los niños a alimentarse así, sería ideal. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, a los niños que viven conmigo, mis sobrinos, yo tengo 2 sobrinos que viven conmigo, que tienen 7 y 11 años, les hago jugos verdes. Y es una manera súper entretenida para ellos de que consuman alimentos que quizás no consumen con tanta facilidad, como la espinaca, como el cale, como el apio. Les doy hasta jengibre. Entonces, cosas que ellos no comerían naturalmente, si uno los empieza a integrar, idealmente antes, va a ser mejor y va a tener muchos beneficios para ellos. Los niños se acostumbran mucho al premio dulce, y el premio dulce de mala calidad. Y eso, la verdad, a la larga es un gran castigo para los niños, porque la verdad es que le genera un daño gigante.
también ahí hay otro tema. Nosotros como país tenemos un índice de obesidad y de diabetes infantil altísimo. Y eso es principalmente porque nos descuidamos mucho la alimentación de nuestros niños y muchas veces les damos a ellos a elegir qué deben comer. Los niños no tienen la capacidad de distinguir qué es lo mejor para ellos. Ellos procesan desde lo más rico. Y no siempre lo más rico es un buen alimento. Yo siempre les digo a mis chicos, no toda comida es un buen alimento. Y un buen alimento genera un efecto a largo plazo que tiene otro alcance. La canela, tú dijiste delante que ibas a hablar sobre la canela. La panela, ¿qué quieres saber? No, canela parece que dijiste. Ah, sobre la canela. La canela. Sobre la canela, sí, la canela también es un tónico, es un estimulante. Las personas que consumen, por ejemplo, té de canela, idealmente lo deben consumir en las mañanas. Si tienen alteraciones del sueño, nunca consumir té con canela antes de dormir, por ejemplo. Es un estimulante. Es un alimento, desde el punto de vista de la medicina china, muy yang. Estimula la energía. Entonces, si yo lo voy a consumir, tiene que ser idealmente las primeras horas del día. Igual que el café, el mate. Me preguntaban por ahí si recomendaba la canela baja el azúcar, comprobado. Genial, sí, porque es un estimulante del metabolismo. Entonces eso favorece claramente los procesos de biotransformación del cuerpo. Me preguntaban si es bueno recomendarle una siesta después del almuerzo, y la verdad es que sí, es bastante recomendable. Pero no más de 45 minutos. Si uno se pasa de esos 45 minutos ya deja de ser recomendable, porque el cuerpo entra en una fase de descanso más profundo que después cuesta mucho volver a la actividad. Rodrigo, consulta Dígame. respecto del pan, el consumo de pan. Bueno, hoy día con el tema de la pandemia hay muchas recetas para hacer pan en casa. Pan integral, de masa madre, pero ya después uno tiende a comprar el pan. Por lo general se recomienda la marraqueta o el pan francés, como le decimos acá en Talca. Pero en cuanto al pan en sí, ¿qué recomiendas tú? Yo recomiendo siempre... porque una marraqueta con mechada es incomparable. Sí, yo creo que las harinas blancas idealmente uno debiera de bajar el consumo. No soy de satanizar la marraqueta, sé que es maravillosa, me encanta también, pero yo personalmente no la consumo diariamente. Recomiendo mucho a mis pacientes también el consumo diario de alimentos integrales y de panes integrales, preferir eso. Y dejar la marraqueta y los panes blancos para ocasiones, no como algo cotidiano. Hay harto respaldo científico también de cómo las harinas blancas promueven procesos inflamatorios. Entonces siempre las personas que tienden a tener, en su caso, alteraciones autoinmunes, no es recomendable el consumo de harinas blancas. Creo que también pasó esta pregunta por ahí. Sí, te lo comento. Consulta. Porque... Ay, perdón. Rodrigo, al principio... Estamos hablando las dos juntas. Al principio tú presentaste una diapositiva que tenía como una pirámide y hablabas de 4 barreras de defensa o 4 eslabones, pero solo mencionaste 2. Sí. ¿Cuáles serían los otros 2? No quise profundizar mucho. El primero es lo energético y el último es la sangre. Y entre medio está el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, vale. Gracias. Desde arriba abajo el sistema nervioso es un sistema que interpreta lo energético. De hecho es semimaterial, semienergético. Transmite impulsos que son eléctricos, que son energéticos y que generan un efecto, ¿cierto?, en el sistema endocrino, que dice, tengo que secretar más o menos hormonas, y que afecta la composición sanguínea. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos con la última pregunta, si había una persona más que tenía la última pregunta, para que vamos dando cierre a esta sesión, y los dejamos invitados para
el próximo miércoles a la misma hora de hoy. Súper. ¿Alguna pregunta más? El pan de masa madre, que no tiene aceite, ninguna grasa, ¿es recomendable? Bien, genial, me parece maravilloso. Con harina integral, obviamente, y con Sí, semilla. siempre integral. Rodrigo, la cúrcuma. Rodrigo, y para la gente que tiene intolerancia al gluten, ¿es verdad que la masa madre realmente digiere el gluten o no? Me pillaste, la verdad es que no lo sé. ¿O parte solamente? La verdad es que no lo sé específicamente la función que tiene la masa madre ahí para la gente intolerante al gluten. No quiero decirte algo si no tengo un conocimiento real, entonces me pillaste, habría que investigarlo. Ok, gracias. Lo siento. No te preocupes. Muchas gracias a todos por participar. La participación tan activa de todos siempre es muy positiva. Y como les dije, muchas gracias a Rodrigo. Nos vemos el próximo miércoles a contar de las 17 horas. Si es que vuelven a tener cualquier dificultad para conectarse, también lo pueden hacer a través de sus teléfonos con el mismo link. Así que nada, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Sí, muchas gracias a todos por participar. Y eso, muy agradecido de poder Chao, entregar un Rodrigo, muchas conocimiento. gracias. Chao. Chao, que estén todos bien. Chao a todos. Cariños. Chao, que estés bien. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Chao, Cintia. Chao, Aida. Chao, gracias. Esta clase se les va a entregar después para los que tuvieron problemas de conexión. Así que no se preocupen. Ok. Oh, gracias. Gracias. Chao, señora Cintia. Chao, Diana. Que esté bien. Igual. Chao, Diana. Chao, ¿a dónde está? No la veo. No, estoy sin cámara. Chao, señora Aida, que esté bien. Besito, chao, chao. 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 Bien, chao, chao.